Bienvenidos para esta presentación del informe de estabilidad financiera, que como ustedes saben lo hacemos 2 veces al año y se centra básicamente en la situación del sector financiero en nuestro país. Así que vamos a repasar qué novedades hay y qué cosas tenemos para comentar. Lo vamos a trabajar en cuatro áreas. Vamos a hablar un poquito de lo que hacemos siempre primero, que es la solidez del sistema financiero, cómo están esos indicadores, los desafíos del sector a mediano plazo. Es un tema que hemos ido discutiendo reiteradamente en las últimas reuniones, pero bueno, vamos a traer alguna información adicional. Vamos a ver cómo está el sector financiero en los últimos meses. En particular acá nos vamos a estar concentrando en el tercer trimestre. Vamos a ver que hay señales bastante fuertes de recuperación de la situación crediticia en el tercer trimestre y finalmente vamos a repasar algunas de las últimas medidas que tenemos en este sentido. Arranco rápido con un par de cosas que no ha habido cambios, pero que tengo que mencionarlas para que queden. Ustedes saben que un elemento central de la solvencia es la capitalización de los bancos. Toda la normativa de Basilea se fundamenta justamente en que los bancos estén capitalizados. Acá ustedes ven básicamente el requisito de Basilea, que es la línea punteada, y el nivel de capital que tienen nuestros bancos, que como saben supera holgadamente esos niveles. Así que esto no hay nada nuevo, no ha cambiado nada en este sentido. Si algo quizás, si ustedes miran acá por un poquito mejor, incluso estamos al fin del tercer trimestre, así que acá eso está igual. El otro elemento que siempre miramos es la calidad de los activos, el nivel de irregularidad que tiene la cartera de nuestro sector financiero en distintos rubros, empresas, familias. Estamos en niveles que son realmente muy bajos en Argentina en una comparación histórica. Ahí ponemos como referencia, como punto, la crisis del 2008-2009, pero bueno, ustedes se acuerdan, en el 2001 estos números eran muchísimo más altos, así que tenemos mucha estabilidad y mucha solvencia en este sentido. Ustedes saben que estos informes siempre tienen estos apartados, ¿no? Los tenemos en el informe de política monetaria, lo tenemos aquí también. En general yo hago alguna referencia porque son algunas cosas que pueden mirar, como digo yo, cuando tienen que escribir una nota, pueden servir. Uno de los ejercicios que contamos en uno de los apartados es tratar de ver con los datos del sector financiero desde el año 2005 cómo cambia el nivel de irregularidad. Esto es un ejercicio estadístico que se hace, cómo cambia el nivel de irregularidad de la cartera en función de los ciclos económicos. Es decir, obviamente cuando la economía crece, esa irregularidad disminuye, cuando la economía se contrae, sube, pero ¿qué sensibilidad tiene la cartera de nuestros bancos en términos de irregularidad? Y ustedes lo ven acá, que son líneas que son muy planas. Eso quiere decir que hay muy poca reacción. Eso, por supuesto, es una señal de fortaleza del sector financiero. Quiere decir que independientemente del ciclo económico, los niveles de irregularidad se mantienen bastante constantes y bastante bajos, por supuesto. Después vamos a ver, les voy a mostrar un gráfico que claramente el nivel de endeudamiento de la economía argentina es muy bajo y eso claramente tiene que ver. Bueno, otra variable que siempre miramos es el nivel de liquidez, también una variable central para analizar. Fíjense, acá está el mínimo exigido por Basilea para una medida. Esto es una medida que construye, está explicada abajo, que construye Basilea para medir cuánta liquidez tienen los bancos respecto a contingencias que puedan enfrentar los bancos. Ustedes ven que estamos muy por encima de los límites. Basilea 2019 es más exigente en este ratio y ahí donde está 0,7 exige 1. Con lo cual un tema que nos queda a nosotros para trabajar es ver si en los próximos meses quisiéramos directamente avanzar a ese valor de Basilea 3. En muchas áreas de la regulación nuestra ya estamos en los estándares de Basilea 3. Así que bueno, en este caso, como estamos realmente tan por encima, quizás pudiéramos avanzar. Pero no es para nada una decisión tomada, pero bien podría hacerse. Un dato informativo
creo que muy pocos de ustedes lo reportaron, me refiero a los periodistas que están en la sala, es que Argentina, el sistema financiero argentino se sometió a un proceso de revisión de sus normas de regulación y supervisión con Basilea, que se llama el RCAP. Es un proceso muy largo, lo empezó la administración anterior, donde básicamente se hace una auditoría, se revisa absolutamente toda la normativa regulatoria del Banco Central y entonces se le pone una nota a nuestra estructura regulatoria, y esto hace un par de meses obtuvimos la nota de compliant, es decir, que básicamente estamos perfectamente encuadrados dentro de la normativa de Basilea. Así que repito, esto es un trabajo que viene hace ya, les diría, casi 2 años, así que fue la administración anterior, empezó con el proceso de RCAP y tuvimos la suerte de poder terminarlos nosotros. Bueno, vamos a algunas cosas que por ahí les resultan más interesantes, que es ver cómo ha evolucionado el sector financiero durante este año. Entonces vamos a tomar como punto de partida diciembre, que es el momento en que llegamos a la gestión, ver cómo está el sector financiero ahora en septiembre del 2016. Así que tenemos los activos de los bancos, tenemos el pasivo. Ahora en la próxima placa vamos a ver el tema rentabilidad, que también sé que es un tema del cual se escribe y se discute mucho, pero quería antes ver la estructura de composición de activos y pasivos del sector financiero. Entonces, fíjense, acá tenemos activos líquidos. Este número básicamente dice cuánto del activo está compuesto por activos líquidos. Entonces hay una pequeña, quizás una reflexión inicial, de que son estructuras relativamente estables, no es que uno debiera esperar cambios muy significativos, mucho menos en tan solo 9 meses, a pesar de que haya un cambio en el esquema macro. Pero activos líquidos 21 a 22, una pequeña suba. ¿Se acuerdan ustedes que en junio y julio nosotros subimos los encajes que tenían? Entonces eso explica en alguna medida ese aumento. Títulos del Banco Central, las LEBACs, ha disminuido como porcentaje del activo. Es decir, los bancos hoy como porcentaje de su activo tienen menos LEBAC que tenían a fin del año pasado. Crédito al sector público ha caído, crédito al sector privado ha aumentado, ¿no? Entonces, digamos, como en líneas generales yo diría, son todos movimientos quizás en la dirección correcta en la cual uno querría ver. En el caso de crédito al sector privado, por supuesto, con un cambio importante que después lo vamos a ver más en detalle, que es el crecimiento de los créditos de moneda extranjera. Todos ustedes han escrito sobre esto. Vamos a mirar un poquito dónde estamos y qué desafíos plantea hoy ese tema. Y por el lado de los depósitos, y ya paso al pasivo, tengo una caída en los depósitos del sector público, es decir, un sector financiero con menor exposición al sector público, pero con mayores depósitos del sector privado. También ese es un cambio que va en la dirección que nosotros queremos, y después vamos a ver un poquito qué pasó con el crecimiento de los depósitos en los primeros 9 meses del año. Ustedes saben que un poco el caballito de batalla nuestro es: queremos que la tasa de interés real sea positiva para que haya incentivos a intermediar el ahorro en el sector financiero, y eso es lo que de alguna manera va a apalancar este crecimiento del crédito, que es un poco lo que estamos viendo en el tercer trimestre y es quizás como lo más interesante desde el punto del informe de estabilidad financiera que traemos hoy, ¿no? En depósitos, como decía, entonces depósitos al sector privado, tenemos acá un crecimiento en su participación del activo, y también tenemos acá el crecimiento de moneda extranjera y pesos, que esto, por supuesto, claro, este informe es hasta el tercer trimestre, con lo cual no está el impulso, que sí después me voy a salir un poquito de esquema y sí les voy a mostrar un poquito cómo ha evolucionado, porque ustedes saben, en el último mes ha habido un aumento muy importante como producto de esta primera fase del blanqueo. Pero diría que en líneas generales que tenemos un sector financiero con una mayor participación de los créditos al sector privado, un poquito menos de participación de créditos al sector público, mayores depósitos, con buenos niveles de liquidez, menos exposición a las LEBAC. Es, en líneas generales, no vemos nada ahí que nos preocupe, yo diría en todo caso todo lo contrario. Bueno, vamos al tema rentabilidad, que me parece que es central, y esta tabla tiene mucho para decir, mucho para decir, y así que les voy a
Voy a concentrarme en un par de líneas, ¿ok? Primero quiero ver esta línea ingresos por intereses. Ingresos por intereses son los ingresos que los bancos cobran por sus créditos. Como los niveles de tasas de interés han sido más altos en estos, y estoy mirando el acumulado de 9 meses, 2015, ha habido mayor ingresos por intereses. Y por otro lado, tenemos resultado títulos valores, que era 5.6 y ahora es 5.9. Este es el mayor ingreso por las inversiones que tienen los bancos, por ejemplo, en Lebacs. Es decir, que los bancos han tenido mayor nivel de ingresos por los intereses por sus créditos y mayor nivel de ingresos por en su tenencia de Lebacs. Después vamos a ver que en el trimestre cambia, o sea, en el tercer trimestre algunos de estos rubros suben, otros caen, pero en líneas generales los primeros 9 meses. Ahora, fíjense que está esta línea, que es la más importante para mí a destacar, que es egresos por intereses. ¿Qué es egresos por intereses? Egresos por intereses es cuánto los bancos le pagan a los depositantes por tener un depósito en el sector financiero. Entonces, fíjense los números. Este número aumentó 0,6. ¿Ok? Este número subió 0,3. El de 5,6 a 5,9. 0,3. El mayor ingreso por las Lebacs. Y acá 0,6 el mayor ingreso por los intereses. Pero fíjense que el egreso por intereses, que es lo que le paga al depositante, subió 1,4. Y esto me parece interesantísimo, porque básicamente lo que está mostrando es que los grandes beneficiarios, digamos, del ciclo de tasas de interés que hemos tenido este año ha sido el depositante. Eso nos parece que es sano y es parte de la estrategia. Y me parece que es interesante entender que está ahí el beneficiario, porque si ustedes miran la rentabilidad del sector financiero acumulado del 2015 fue 3,8, el 2015 en su conjunto fue 4,1, los primeros 9 meses fue 3,8 y está en 4, con lo cual en términos de rentabilidad del sector financiero se está en una situación muy, ¿cómo se podría decir? Muy pareja, muy sin grandes movimientos. Claro, a veces uno lee en los diarios, bueno, las ganancias aumentaron tanto, pero claro, esos son números nominales, entonces no tienen realmente mucha referencia en sí cuando uno tiene un proceso de cambio en el nivel de precios, y la verdad que lo que tiene sentido es mirar esto, ¿no? Datos interesantes que ustedes pueden ver, por ejemplo, el ingreso por servicios ha sido menor en estos primeros 9 meses del año que el año anterior. Y aquí tenemos quizás la descomposición de la rentabilidad a lo largo de los distintos trimestres que, bueno, está en caída, ¿no? Y ustedes después pueden mirar esta tabla tranquilos y ver un poco dónde han estado las diferencias. Por ejemplo, fíjense, primer trimestre, diferencias de cotización, fue un número bastante importante. ¿Se acuerdan cuando el tipo de cambio en febrero se movió? Eso generó ganancias. Después fíjense que eso ha sido un número más pequeño. Resultado títulos valores, fíjense, tercer trimestre es sustancialmente más bajo, porque ¿se acuerdan? Esa línea es la línea de los ingresos por los intereses de la Lebac, entonces a medida que la tasa nominal ha ido cayendo, ese ingreso ha sido más bajo. Entonces me parece que se puede hacer una interesante descomposición de los resultados. Pero en líneas generales, un resultado que es muy parecido, un gran beneficiario de lo que ha ocurrido este año en el sector financiero, que es el depositante, como conclusión central de todo esto, y un sector financiero que el año pasado tuvo un retorno sobre el patrimonio de 30, que era un retorno positivo real sobre su patrimonio, y este año ha tenido un retorno del 31, que resulta ser un retorno negativo sobre su patrimonio, ¿no? Con lo cual me parece que es importante analizar la situación del sector financiero y su rentabilidad en el contexto de estos números. Bueno, estos números que les estoy mostrando acá son derivados de los anteriores, pero un poco para insistir en este punto, que es ver cómo se ha ido moviendo el egreso por intereses con el ingreso por intereses. Entonces, fíjense que subía el ingreso por intereses y entonces subía el egreso por intereses. En general, típicamente ha subido más el egreso por intereses que el ingreso, que era lo que mostraba antes, que aumentó más esa línea en la tabla anterior
que la de ingresos, ¿no? Estoy simplemente acá repitiendo el punto con otro gráfico de que el gran beneficiario del sector financiero este año ha sido el depositante. Bueno, eso quizás como para cerrar la situación de solvencia, liquidez del sector financiero y un poco lo que ha pasado con el balance y la rentabilidad. Nos vemos un poquito al tema de los desafíos. Quiero compartir con ustedes esta tabla, que es este gráfico que muestra lo que vendría a ser las tasas activas y el costo de fondeo de las entidades financieras. Ustedes saben que el costo de fondeo es un promedio, ¿no? Digamos, el banco se financia con plazos fijos, pero también se financia con cajas de ahorro, con cuentas corrientes. Unas tienen una tasa de interés, otras tienen otra tasa de interés, da un costo del promedio. Y la diferencial es es lo que llamamos el spread. Ese spread tiene que financiar los costos fijos y de operación de los bancos, más ese 4% de rentabilidad más o menos constante que teníamos en la tabla anterior. Entonces, este spread es un tema. Este spread es relativamente alto. Entonces, tenemos un desafío por delante, que es cómo hacemos para reducir este spread, cómo hacemos, ahora le voy a mostrar alguna comparativa internacional, cómo se reduce este spread en el mediano plazo para que el crédito llegue. Necesitamos que ese spread se reduzca para que el crédito en términos reales se siga abaratando, sumado a algo que yo ya he mencionado acá, pero que es para nosotros un tema de atención muy fuerte, que es a medida que se consolida el proceso de desinflación, lo que hemos hablado varias veces, los bancos se financian con algunos activos a tasa cero, tienen esa tasa nominal que de alguna manera incluye la inflación más menos algún número dependiendo de las condiciones crediticias. Entonces el sector financiero recibe un subsidio implícito, o como he dicho en otras ocasiones, ha sido uno de los grandes beneficiarios del impuesto inflacionario. Esto todos ustedes lo han comentado en distintos momentos, y eso en realidad, al ir cayendo la inflación y al reduciéndose ese subsidio, nos genera un desafío que tenemos que mirar bien cuál es el motivo por el cual este spread es así. Y quería compartir esto que está elaborado en el informe de estabilidad financiera. Yo les diría que nos concentremos por un instante acá en esto que es el promedio del sistema. Estos son los costos de administración relativo como porcentaje del activo. Es decir, ¿cuántos son mis costos como porcentaje del activo que tengo en la hoja de balance? Y fíjense que acá estamos mostrando Chile, estamos mostrando Perú, estamos mostrando Colombia. Entonces, esos sistemas financieros, los gastos de administración son 2% del activo. Y en Argentina son casi 8%. Entonces, acá hay un tema. Por supuesto, lo que hay es un tema, en gran medida, ¿dónde está el tema? Está en el volumen. Nuestro sector financiero es menos que un tercio que los sectores financieros. Entonces, el desafío para la banca es justamente el crecimiento del volumen con el mismo gasto administrativo para que ese gasto vaya cayendo como porcentaje del activo y ese spread pueda ir comprimiéndose. Pero nosotros encontramos bastante impactante este gráfico. Lo que tiene simplemente de este lado es, bueno, ¿cuántos tienen más de 15? ¿Cuántos tienen menos de 3? Entonces, fíjense que, por ejemplo, Chile, Colombia y Perú tienen casi todos los bancos con menos de 3. Y Argentina, fíjense que tiene un porcentaje muy chiquito de sus bancos. Así que esto me parece que es un tema importante. Bueno, acá el segundo apartado que quiero mencionar, tenemos un apartado en el informe que es ¿qué ha pasado con los sectores financieros, con su volumen cuando la inflación bajó? Entonces miramos experiencias de desinflación de distintos países. Por supuesto tenemos la historia, muchos países ya han transitado esto en las últimas décadas, y entonces pudimos ver qué fue pasando con sus sectores financieros, y lo que muestra esta tabla es que uno tiene un crecimiento en los depósitos y los créditos como porcentaje del PBI que sube significativamente en esos procesos de desinflación. O sea que todos estos países pasaron antes que nosotros por este proceso por el cual
la baja de inflación generó un crecimiento, que es la apuesta, ¿no? La apuesta y que nosotros tenemos de alguna manera que ayudar para que se pueda transitar, se pueda hacer y de esa manera bajar esos márgenes de intermediación. Así que eso como términos de desafíos generales, esa es como nuestra gran preocupación, cómo llevamos, cómo nos aseguramos que este sistema financiero solvente, líquido, se mantiene solvente, líquido, a medida que se transita este proceso de desinflación de la economía. Bueno, pasamos un poquito a lo más, qué pasó con el crédito y los depósitos en el tercer trimestre, que típicamente es uno de los temas importantes que ustedes miran en este informe. Lo tenemos acá en el sector financiero en su conjunto, después acá está por tipo de instituciones. Tenemos un crecimiento del 11,8 real. Esto es una variación, es la variación trimestral real del crédito que hemos tenido en Argentina. Acá lo tienen bancos públicos, bancos privados, bancos extranjeros, y estas son las entidades financieras no bancarias. Ahí tienen todo lo que hace prendarios, ¿no? Por ejemplo, Mercedes-Benz, Volkswagen, están en ese rubro ahí. Fíjense que se ha tenido un aumento muy fuerte, pero claramente un cambio respecto a lo que habíamos observado en el primero y segundo trimestre del año. Es un cambio que se produce tanto en empresas como familias, es decir, tenemos un crecimiento en el crédito real en el tercer trimestre, en el segmento empresas y también en el segmento familias. Después pueden ver y discutir estos datos. Así que por este lado es claro y es, digamos, muy diferente a lo que habíamos tenido en la primera mitad del año. Bueno, también por el lado de los depósitos. Recuerden que nosotros siempre insistimos, no puede haber créditos si no hay depósitos. Entonces, este proceso de crecimiento de los créditos en el tercer trimestre viene con un crecimiento de los depósitos también. Así que vemos por el lado de los depósitos una evolución bastante parecida, con un 8% de crecimiento real. Esto es real, ¿no? O sea, se descuenta la inflación, por supuesto, en el tercer trimestre, en el total pesos-dólares, donde también aquí se ha dado, como en la parte de créditos, un crecimiento más fuerte en porcentaje del segmento dólar, que por supuesto también, obviamente, ha empezado una base mucho más baja, ¿no? Pero que también se produce el crecimiento en depósitos, y esto, aunque parezcan más chiquitos los números, que haya caído vista y haya subido plazo de la manera que subió, es bastante instrumental a este cambio que yo les comentaba de el depositante siendo el beneficiario de estos cambios. Otro dato me parece interesante, que también lo tenemos desarrollado, que es para ver cuánto ha aumentado el ahorro. Es decir, estamos empezando a transitar ese proceso de decir la gente intermedia más a través del sector financiero o está ahorrando más. Entonces aquí tenemos los depósitos. Esto acá ya estamos hablando de los primeros 9 meses del año, el anterior era el trimestre, era por trimestre, estos son los primeros 9 meses del año, un crecimiento real de los depósitos del 3,6%, un crecimiento real de los plazos fijos del 17,6%, y después las columnas de allá a la derecha lo que le quería mostrar es eso sumado las tenencias de privados del EBAC, con lo cual eso sería más como una medida más de ahorro financiero que estuviera haciendo la gente, que incluye los dos componentes, y la verdad que bueno, lo que uno tiene es una reacción muy fuerte del ahorrista durante este año. Bueno, vamos a hablar de un par de cosas que tienen que ver con el desarrollo y acompañar el desarrollo del crecimiento del sector financiero, que son cosas que hemos hecho en el trimestre. Hace unas semanas nosotros comunicamos y si tomamos una decisión del directorio que era la simplificación de las operaciones de cambio. Todos lo reportaron. Yo simplemente quiero transmitir acá cuál es la relevancia, cuál es el cambio fundamental que nosotros hicimos con esa normativa. Y el cambio fundamental que hicimos fue básicamente la posibilidad, primero, que los bancos participen en el negocio de cambios, pero que tanto bancos como casas de cambios o agencias de cambios estén básicamente liberados para abrir sucursales. Para abrir sucursales no tienen que pedir autorización,
pueden hacer convenios con otros jugadores. Les doy un ejemplo. Una casa de cambio, una agencia de cambio, un banco puede hacer un convenio, por ejemplo, con una cadena hotelera, para que esa cadena hotelera opere en cambios como una sucursal de esas casas de cambio. Entonces, la idea que tuvimos ahí fue, básicamente, llevar el mercado formal de cambios a un montón de lugares que hoy quizás no estaban presentes. Es cierto que teníamos, por supuesto, el tema del turismo muy presentes cuando hicimos esto, pero desde el punto de vista estructural este es el cambio central que implicó esa normativa. Bueno, ustedes saben que nosotros a principios de año, me voy a adelantar dos placas para mostrarles, perdón, tres, para mostrarles esto. Nosotros a principio de año, en realidad fue a fines del año 2015, nos encontramos con un sector financiero que tenía unos 9.000 millones de dólares en depósitos, pero tenía aproximadamente unos 2.000, 2.500 millones de préstamos en moneda extranjera. La normativa que tenía el Banco Central en ese momento era muy restrictiva en términos de qué se podía hacer con los depósitos de moneda extranjera. Con un concepto fundamental que hay atrás, que ni siquiera es reglamentario del Banco Central, sino que está en el decreto 905 del 2002, que es un depósito en dólares se usa para quien tiene capacidad de generar dólares. Entonces nosotros en diciembre hicimos un cambio metodológico bastante importante. Les voy a dar dos ejemplos de las cosas que nosotros permitimos. Dijimos ARCOR, voy a dar un ejemplo para que se ilustre bien el concepto. ARCOR, no solo se pueden usar los depósitos en dólares para financiar una prefinanciación de ARCOR, sino si ARCOR tiene un proyecto de inversión, siendo que ARCOR es una empresa que exporta, en tanto en cuanto la deuda que toma en dólares tenga relación con el flujo en dólares que genera, lo puede hacer. Entonces liberamos los créditos para la inversión en los sectores exportadores. Por ejemplo, permitimos que el sector agropecuario se pueda financiar, porque el sector agropecuario, el productor agropecuario no vende directamente, pero sí le vende a alguien que sí exporta. Entonces, en realidad, el verdadero exportador es el sector agropecuario. Cuando hablamos de autopartistas, dijimos, si un autopartista tiene un contrato con una productora de autos que sí exporta, en ese momento dijimos, con un contrato en dólares, entonces también puede acceder. Y la verdad que ustedes ven lo que ocurrió con los préstamos en dólares a lo largo del año, es decir, que este dinero, que era un dinero que el sector financiero tenía, pero que en realidad no estaba generando ningún retorno para la sociedad, se pudo canalizar básicamente a la intermediación financiera, que de eso se trata un sector financiero. Y obviamente los bancos, al tener una rentabilidad sobre esto, les impacta en su rentabilidad, pueden cobrar menos en otras cosas, y ha sido sumamente exitoso y estamos sumamente satisfechos con este proceso, que respetando los principios nos permitió generar esta canalización del crédito durante este año. Acá, bueno, es lo que decía, me salgo un poquito del libreto porque me salgo de septiembre y muestro los datos hasta ahora que ustedes ya conocen, que es lo que ha pasado con el blanqueo. Y la verdad que el blanqueo en este tema nos volvió a foja cero. ¿En qué sentido nos volvió a foja cero? Que nuevamente tenemos una discrepancia que es aproximadamente la misma que teníamos cuando arrancamos, cuando pensamos en esas flexibilizaciones. Es decir, que hoy la economía argentina tiene, lo ven ahí, más de 10.000 millones de dólares que tenemos nosotros la obligación, o siempre, por supuesto, con criterio, de ver cómo hacemos que esos recursos se puedan intermediar, ¿no? Yo a veces digo, si esos recursos que han estado abajo del colchón durante 10, 15, 20 años, rindiéndole cero, de eso se trata el sector financiero, que pueda darse a alguien, recibir un retorno y que ese alguien, que es una entidad financiera, pueda prestarlo. Entonces, fíjense, si por ejemplo eso se presta al 5% en una actividad que cumple con el hecho de que produce dólares, son 9.000 millones por 5%, son 450 millones de dólares por año que la sociedad empieza a producir a partir de la utilización de este capital. Así que este es un tema claramente que a nosotros nos impone un desafío de pensar este tema.
Bien, por supuesto lo otro que fue relevante durante el trimestre fue el tema UVAs-UBIs. Acá el cambio desde el punto de vista legislativo fue la sanción de la ley que incorpora el instrumento adicional de la UBI. Estos números ustedes lo han venido siguiendo, que es el crecimiento de los créditos en UVAs. En este momento yo diría que un tema interesante de discusión es, bueno, ahora empieza la discusión del fondeo. O sea, se demostró que el cliente está dispuesto a tomar estos créditos, entonces los bancos ahora empiezan a preguntarse, bueno, ¿cómo fondeo estas operaciones? En la ley de mercado de capitales que se envió al Congreso se incorpora, por ejemplo, la posibilidad de que los bancos emitan obligaciones negociables en UVA, que sería una manera adicional de trabajar y pensar el tema del fondeo de este instrumento. Bueno, y este gráfico que también se los quiero mostrar, yo no recuerdo, Marcelo, ¿esto está en un apartado o está? Este es un apartado muy interesante que hizo el equipo, que básicamente muestra el endeudamiento por decil de ingreso. Es decir, la primera barra ustedes tienen el conjunto de la población con el 10% de ingresos más bajos y así se van moviendo hasta la última barra que tiene el decil con el nivel de ingresos más alto. ¿Qué créditos tienen? ¿Qué tipo de créditos tienen? ¿Cuánto endeudamiento tienen? Yo creo que estos números es la primera vez que se presentan de esta manera. Entonces, yo les diría 3 conclusiones que para mí hay que tomar de esto. Número 1, niveles de endeudamiento bajísimos. Bueno, es lo mismo de siempre, ¿no? En un sector financiero sin depósitos mal va a poder tener altos niveles de endeudamiento, pero uno compara esto con países desarrollados y uno está... Pero es como que no entra en la escala por lo bajo. Segundo, créditos hipotecarios, fíjense que es el blanco, muy orientado al segmento de altos ingresos. Entonces, justamente todo el desafío de la UVA, que era bajar la cuota de ingreso, era mover el blanco hacia la izquierda. Ese es el segundo desafío interesante que tenemos. Y el tercero es, ven la línea azul que está abajo, dice tarjetas sistema cerrado. Tarjeta naranja, por dar un ejemplo. ¿Por qué hago la mención? Fíjense que esto tiene una penetración fuerte en los segmentos de bajos ingresos. Esto para nosotros es una lección que nos la transmitió la gente que hace inclusión financiera, que la inclusión financiera va a ser exitosa si viene acompañada del crédito. O sea, muchas veces uno piensa en la inclusión financiera como la parte transaccional, pero la verdadera manera de que la gente se salte y se sume y sea activo en inclusión financiera es cuando viene el crédito. Y por eso les quería mostrar esto, porque acá estas tarjetas en sistemas cerrados han sido extraordinariamente exitosas en el desarrollo del mercado en los segmentos de menores ingresos. Así que es una lección para nosotros en la agenda de inclusión financiera. Bueno, muy bien. Par de cosas más desde el punto de vista regulatorio que ocurrieron desde el último IEF en el tema del sector financiero y que tiene que ver con la baja de costos. Las menciono muy rápidamente. Para nosotros es baja de costos, es competencia, es transparencia. Esos serían como 3 ejes de este trabajo. Movilidad de clientes entre entidades financieras. ¿Se acuerdan que el cliente pueda elegir dónde cobra, dónde le acrediten su cuenta sueldo? El uso de soportes electrónicos para la implementación y conservación de documentación. Ahora los trámites bancarios pueden empezar en su arranque siendo electrónicos, no tienen por qué existir en papel nunca, ¿no? Por ejemplo, el Santander, su operatoria de créditos hipotecarios en UVA es toda electrónica, no existe nunca en papel. Eventualmente uno podrá imprimir el electrónico porque lo necesita para algo, pero nunca existió el papel de arranque. Bueno, depósitos de cheque por vía electrónica, ¿se acuerdan que eso generó bastante interés por la cantidad de cheques que se produce? Así que eso también nosotros habilitamos. Esto ya no es una cosa que imponemos a los bancos, tiene que ser una operatoria que ellos van desarrollando por su propia cuenta. Bajamos fuertemente los requisitos para la operatoria de transporte de valores, también para reducir los costos del manejo de efectivo. Permitimos la recarga de cajeros con cualquier contraparte. Entonces, no sé si lo hablé esto la última vez,
Por ejemplo, si uno tiene un cajero en un supermercado, le puede pedir al cajero, al supermercado, que le cargue el cajero, en vez de que el dinero vaya a un lugar centralizado, o sea, salga del supermercado para ir a un lugar centralizado, para que después de ese lugar centralizado vuelva exactamente al mismo lugar, ¿no? Entonces eso, quizás cuando uno lo piensa en la zona metropolitana no es tan relevante, pero cuando uno va al interior del país, donde decir que saco el dinero acá para llevarlo a un lugar centralizado puede ser moverlo 150, 200, 300 kilómetros, y los costos de eso no son para nada triviales. De hecho, en el interior ha sido donde esto se ha celebrado más, ¿no? Bueno, y por supuesto el tema de los billetes de mayor denominación, que también nos ayuda para cajeros automáticos, etc. Termino acá con esto, le paso la palabra entonces a Lucas, que va a hablar de las últimas novedades en la agenda de medios de pago, como hizo la otra vez. Gracias. Bueno, así como es bastante simple la visión sobre sistema financiero y desarrollo del sistema financiero, que básicamente es los ahorros de los argentinos al sistema financiero, en medios de pago la agenda básicamente es los pagos de los argentinos al dinero electrónico. Y para eso, más allá de las medidas particulares, obviamente nuestra visión es que entonces los pagos electrónicos tienen que ser más fáciles y más baratos que el dinero en efectivo. En ese sentido, si bien hasta ahora no hemos visto el mercado llenándose de lo que queremos, que es pagos por celular, esto está muy próximo a ocurrir, es parte de una colaboración entre regulación nuestra y mucha tarea del sector privado, pero básicamente lo que estamos construyendo, lo que fuimos construyendo regulatoriamente es, una palabra de moda, un ecosistema de pagos móviles que sea muy sencillo para todo el mundo. Esencialmente en poco tiempo vamos a tener en nuestro celular una aplicación donde uno pone el alias de la otra persona, ese alias está mantenido en Coelsa y eso es algo que regulamos en agosto. Bueno, pagar, le llega al otro, eso es gratis, eso no tiene impuestos y creemos que eso va a ser realmente una revolución de pagos en la Argentina. Digamos, para esto es importante decir que usamos modelos de otras partes del mundo. Acá estuvo el presidente del Banco Central de Suecia contando exactamente cómo en Suecia hay un alias único bancario. Nosotros estamos haciendo lo mismo, pero con la particularidad que pensamos, de nuevo, un ecosistema de múltiples proveedores de billetera, pero siempre todos usando ese sistema de alias único que ya está en pruebas en Coelsa y las redes de pago. Es difícil decir una fecha de cuándo esto va a estar funcionando plenamente porque no depende solamente de nosotros, pero el año que viene nos estaremos pagando así. Y bueno, en esta línea también de hacer, de nuevo, más fácil, más sencillo y más barato, flexibilizamos los requisitos para abrir cajas de ahorro, que obviamente es a su vez un requisito para estos pagos móviles. Los bancos están habilitados hoy a abrir cajas de ahorro de manera remota, con algún sistema de identificación que resulte suficientemente seguro. Bueno, si alguno de ustedes fue al hackathon el otro día, era uno de los temas del hackathon de innovación financiera, es la identificación digital. Eso también es algo que va a ocurrir pronto. En esto las cosas se mueven muy rápido. También entiendo que, ya no me acuerdo tanto porque son muchas las cosas que hacemos de cuándo las hicimos, pero el hecho de poder tomar la firma que no sea necesariamente en papel, sino la firma típica, pero en un lugar electrónico, digamos, que puede ser un pad, podría ser eventualmente un celular, también eso está admitido. Y esto lo que va a hacer es facilitar mucho justamente la apertura de cuentas, el cierre de cuentas también. Esto quizá tiene más que ver con la competencia, pero a partir del 1 de noviembre el cierre de cuentas remoto es algo que reguló el Banco Central. Y la otra novedad por ahí de los últimos días es el DEBIN, que es, de nuevo, operando en Coelsa, que es la cámara compensadora, donde básicamente la transferencia inmediata, en vez de iniciarla el que paga, la puede iniciar el que cobra. Esto es algo que va a llevar un tiempo para desarrollarse en Coelsa, pero el año que viene estará listo. Y esto, de nuevo, es muy útil para hacer más fácil el pago electrónico.
porque va a llegar el camioncito proveedor al negocio y va a decir, te cobro tanto, y el otro en su celular dice, ok, y lo pagó. Eso hoy no se puede hacer, eso se va a poder hacer a partir de este DEBIN. En realidad este DEBIN que va a administrar Coelsa es una parte de lo que queremos hacer, que es un acceso a la red de pagos mucho más fácil, no solo para bancos, que ya pueden acceder vía las redes, sino también para otros actores dentro del sistema de pagos. Entonces, de nuevo, esto es una prioridad nuestra y creemos que va a ser algo que, digo, muy pronto los argentinos vamos a estar viendo esto funcionando y creo que va a ser una gran mejora por las enormes ventajas que tiene el dinero electrónico sobre el dinero de papel. Creo que sí, eso más o menos resume algunas de las cosas que hicimos en estos 3 meses. Bueno, muy bien, entonces cerramos. La verdad que hoy hemos estado bastante más cortos que otras veces, así que espero se agradezca. Pero, a ver, nosotros teníamos la idea que la baja en la tasa de inflación, entre los múltiples beneficios que iba a tener, iba a ser que íbamos a empezar a transitar este camino más normal para el sector financiero de crecimiento. Eso, los datos del tercer trimestre indican que eso está empezando a funcionar, así que ese fue el primer punto importante, señales de crecimiento de la intermediación en un entorno con tasas de interés real positivas, con grandes desafíos también hacia adelante, justamente por el mismo proceso de desinflación que mencionabas, pero algo que estamos totalmente atentos, estamos totalmente focalizados en esto, y empezando en un sector financiero que tenemos la gran ventaja que es, como decíamos al principio, muy solvente y muy líquido, ¿no? Así que ahí estamos. Ahora estamos a disposición para preguntas. Obviamente esto es del IEF, pero a disposición para lo que quieran preguntar. Buenas tardes. Para Sturzenegger, ¿cómo le va Sturzenegger? Liliana Franco de Ámbito. Lo llevo mañana, en principio se va a debatir un proyecto de ganancias, hay 2 proyectos en realidad, uno de la oposición y otro del gobierno, en donde en uno de ellos, y puede ser que prospere, no se sabe, se plantea el gravar la renta financiera. Quería su opinión al respecto y qué consecuencias podría tener en caso de prosperar. Gracias. No voy a hacer, Liliana, opiniones sobre temas legislativos. Así que vamos a dejar que el debate se produzca en el Congreso y después nuestra obligación como reguladores del sector financiero es asegurar que, independientemente de lo que el Congreso defina, sigamos teniendo este sector financiero con estas características que estábamos describiendo antes. Hago 2 bastante cortitas para Sturzenegger. Primero, una del IEF específicamente, que tiene que ver con el crecimiento de depósitos, y en su momento hubo una reacción del regulador para impulsar, lo acabas de contar, digamos, para impulsar la intermediación financiera en dólares. La intermediación financiera en dólares. ¿Están pensando alguna otra medida para tratar de seguir impulsarlo o queda todavía por pensarlo eso? Eso sobre el IEF. Y segundo, fuera del tema, en presentaciones anteriores vimos indicadores de actividad económica del Banco Central que planteaban la posibilidad de que la actividad pegaba una vuelta en agosto. ¿Recordás? Quería saber si esos indicadores los siguen viendo, qué resultados están dando y si ven alguna clase de retraso en en que la actividad económica pegue la vuelta y empiece a crecer. Sí, te comento, no, el tema yo creo que sí, voy primero a la primera pregunta, que es la utilización de los depósitos en dólares. Déjame decirte visualizarte un ejemplo para que veas lo que estamos pensando y sobre lo cual nos parece que vale la pena avanzar. Yo comentaba en las flexibilizaciones que hicimos nosotros en diciembre, por ejemplo, habilitamos que un productor agropecuario pudiera tomar un depósito en dólares. Porque, ¿perdón? Un préstamo. Perdón, un préstamo en dólares. Porque más allá de que él no exportaba directamente, sí era claramente un exportador. Y creo que esto ha habido un crecimiento muy grande de este tipo de financiamiento para los productores agropecuarios en esta cosecha. De hecho, vamos a tener una cosecha mucho más grande
y gran parte del financiamiento ha sido eso. Además, fíjense que cuando ese productor va a un crédito en pesos, libera los recursos a dólares, libera los recursos en pesos para otros productores. Pero, por ejemplo, voy a comentar una operación que no podría hacerse, que es, por ejemplo, la inversión en riego, o una empresa que hace sistemas de riego para el campo, porque ya ese es un proveedor de ese productor. Por supuesto está en la cadena de transables. Me acuerdo cuando estábamos haciendo campaña el año pasado, íbamos, por ejemplo, a Río Primero y la gente nos decía, a mí hacer 100 hectáreas de riego me sale $1.500 la hectárea, pero me aumenta un 30% el valor de la producción de un campo que tenía una tierra que valía $15.000 la hectárea. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el crecimiento de la productividad? Es 30% de eso y el costo es mucho menor. Entonces no hay disponibilidad de crédito de largo plazo o a tasas bajas para ese segmento. Y eso todavía nosotros no lo tenemos habilitado en la normativa. Entonces yo digo, me parece que es un tema para abordar y pensar, y déjame decirte que lo estamos pensando, ¿no? Eso me parece que es absolutamente relevante. Lo otro sí no es un tema que esté en la agenda. Nosotros sí te puedo decir que nosotros trabajamos, el número que nosotros mencionábamos era el indicador líder, que el indicador líder es una combinación de 10 indicadores. Por ejemplo, el crédito era uno de ellos. No son indicadores de por sí relevantes, sino son indicadores que tienen mucha capacidad predictiva del ciclo. Y entonces estábamos mostrando que ese era un indicador que básicamente tenía ciertos niveles que había que alcanzar para poder decir que se estaba saliendo de la recesión. Creo que cuando nos juntamos lo debemos haber mostrado hasta agosto, si recuerdo bien. En septiembre no se alcanzaron esos umbrales. No se alcanzaron esos umbrales en septiembre. Me parece que eso es más o menos donde estamos con ese punto. En lo que hace a la actividad crediticia sí se nota un cambio realmente muy significativo en el nivel de actividad en el tercer trimestre. Y déjenme decir, particularmente para lo que es el sector transable, en condiciones que nunca se habían... Justamente esto que es la disponibilidad de crédito en dólares, las condiciones crediticias que hoy se encuentran en Argentina realmente creo que no son inéditas, no se habían encontrado nunca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería saber si podía ampliar un poquito las explicaciones que se volcaron ayer en el comunicado de política monetaria sobre por qué se decidió una baja de la tasa de referencia de la LEBAC en 50 puntos, dado que el último dato más o menos que ustedes suelen tomar en cuenta es el de la Ditela, que dio para arriba, y me parece que en algún indicador la inflación núcleo también quebró la tendencia a la baja, no estoy seguro, y dio para arriba también. Si podría ampliar un poquito la explicación sobre cómo se tomó esa decisión de baja de tasa. Bueno, después me decís de dónde sacaste ese número de inflación núcleo, pero de nuevo, no es un tema específicamente del IEF, pero me parece que por ahí vale la pena, digamos, hacer alguna reflexión sobre esto. Quizás no solo de la de ayer, Gustavo, sino quizás de las 3 últimas bajas, ¿no?, que han generado bastante discusión. Yo les diría que me parece que ha habido cosas para aclarar en 3 sentidos. La primera es que la tasa que nosotros elegimos en noviembre nada tiene que ver con la inflación de octubre. Esto lo comento porque hemos escuchado comentarios como decir, pero ¿cómo? Si subió la inflación de octubre, bajan la tasa. No, bueno, por eso nosotros subimos la tasa o mantuvimos la tasa en septiembre. O sea, la definición de tasas es mira hacia el futuro las expectativas, mira hacia el futuro la inflación. Entonces la decisión que nosotros tomamos de tasa en noviembre tiene que ver con cómo estamos viendo el proceso de inflación en noviembre, no cómo estamos viendo el proceso de inflación de octubre. El proceso de inflación de octubre lo miramos en septiembre para la definición de la tasa. Nosotros la verdad que nos sorprendió esa primera interpretación porque cuando salió el número de octubre, nosotros lo que hubiéramos imaginado que se hubiera escrito es, ahora entiendo por qué mantuvieron la tasa en octubre.
Entonces ese es como un primer punto. Nosotros, la verdad que en octubre teníamos un desafío, porque en un proceso que venía muy sólido y muy lineal de desinflación, aunque estos procesos nunca son lineales, pero la verdad que veníamos con un proceso muy lineal de desinflación, un tema exógeno que fue el tema de la reversión de las tarifas nos metió como una baja y una suba exógena. Entonces nosotros, sabiendo que esa suba exógena existía en octubre, fue por eso que nosotros, a mediados de septiembre, creo que fue, Lucas, decidimos mantener la tasa inalterada durante 6 o 7 semanas. Entonces esta me parece que es una primera clarificación. La baja de tasa en noviembre no tiene ni puede tener nada que ver con la tasa de octubre. Tiene que ver con la tasa de noviembre, con lo que vemos en diciembre y con las expectativas a futuro. Es cierto que habíamos enfatizado mucho y correctamente las expectativas durante las 6 semanas que mantuvimos. Esa es como una primera, Gustavo, una primera clarificación que me parece vale la pena hacer. La segunda, que quizás no es tanto la de ayer, sino quizás de la semana pasada, porque fue como otra sorpresa, más allá que ya se había dado con el Brexit. Ustedes se acuerdan, el día del Brexit, con ese fuerte, nosotros habíamos bajado la tasa, porque nosotros siempre decimos, la tasa nosotros la ponemos en función de la inflación, no en función del tipo de cambio. Entonces el tipo de cambio se puede mover para arriba, se puede mover para abajo, nosotros no es lo que estamos mirando para definir la tasa. La semana pasada se dio una situación bastante particular y era que el peso se estaba depreciando respecto al dólar y nosotros bajamos la tasa. Hizo alguna gente también todavía, nos preguntaban mucho más de esto al principio, pero todavía alguna gente dice, pero ¿cómo bajan la tasa cuando juntos subió el dólar? Pero más allá de que la tasa no se define en función del valor del tipo de cambio, me parece que es un buen momento para clarificar qué es el tipo de cambio, a qué nos referimos. Y esto fue lo que quisimos explicar o explicamos en el comunicado de la semana pasada. Y me voy a tratar de ser preciso en esto. Claro, la semana pasada lo que se produjo fue un fenómeno de apreciación global del dólar. ¿Por qué se produjo la apreciación global del dólar? Porque se estima, se espera, el mercado espera que haya una política fiscal mucho más expansiva en Estados Unidos, que aumente las tasas de interés, inmediatamente las tasas de interés reaccionaron y eso tiende a apreciar el dólar. Y me parece que hay un consenso bastante grande en los mercados que esto está para quedarse. En ese contexto, todas las monedas depreciaron respecto del dólar. Primordialmente el peso mexicano, por una razón absolutamente obvia, pero el real brasileño también muy significativamente, fue de las monedas que más depreció. Entonces, cuando el peso argentino se mueve, no es relevante o no es tan relevante mirar qué pasa con el peso dólar. Lo que es mucho más relevante es ver qué pasa con el peso real, o qué pasa con el peso mexicano, qué pasa con el peso euro. Y la semana pasada lo que nos estaba pasando era que el peso se estaba apreciando, porque en el contexto de Trump, de las otras monedas, pero nosotros quizás con la idiosincrasia particular del fin de esta parte del blanqueo, el tipo de cambio se movió menos. Entonces lo que quisimos transmitir en el comunicado de la semana anterior fue empecemos a pensar el tipo de cambio como un tipo de cambio multilateral y cuando pensamos qué pasa con el tipo de cambio, eso es lo que hay que mirar, eso es lo que es relevante mirar. Si les resulta interesante mirar la depreciación, a nosotros no nos resulta interesante, pero sí nos pareció que era una oportunidad para, digamos, de alguna manera marcar ese punto y de hecho hicimos una excepción, porque la verdad que nosotros nunca en un comunicado de política monetaria hemos hablado del tipo de cambio, pero esto sí nos pareció que era una idea que era interesante transmitirla para que nos empecemos en un tipo de cambio flotante, que nos empecemos a desatar, digamos, de esa relación. Y la tercera, que sí, Gustavo, ya tiene que ver más con lo de esta semana, tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno decide, nosotros básicamente comenté cómo pensamos el tema. Hemos siempre hecho exactamente lo mismo. Hemos dicho, vamos a tener una tasa de interés real positiva mientras estemos en un proceso de desinflación, será 4, será 3%, pero no se va a salir de ahí. Esa tasa de interés real positiva se toma en función de las expectativas, no mira para atrás, mira para adelante. Era exactamente lo mismo cuando estábamos en 38, cuando la inflación empezó a bajar, uno va acomodando. En octubre a nosotros nos pareció que teníamos un desafío,
por la reversión, no queríamos que las expectativas se nos desanclaran y mantuvimos. Y lo que teníamos como equipo era decir, bueno, vamos a esperar que pase octubre, vamos a ver cómo arranca noviembre, vamos a ver si las expectativas de inflación se desanclaron o no se desanclaron. Por eso ustedes habrán visto que esperamos hasta la primera semana de noviembre, cuando teníamos el REM. Y entonces vimos que las expectativas no se habían desanclado, teníamos información que vamos siguiendo, que ustedes, muchos de esos también la tienen publicada de la alta frecuencia, y entonces sentimos que el proceso de inflación en noviembre seguía en línea con lo que nosotros habíamos planificado ya hace un tiempo. Y entonces, dado que la inflación está en línea con lo que habíamos pensado, que ustedes saben perfectamente cuál es el objetivo que tenemos para el tercer trimestre, nos pareció que teníamos margen para resumir algo que habíamos interrumpido por una cuestión estrictamente precautoria. Entonces siempre tuvo esto exactamente la misma lógica. Ahora, voy Gustavo, a lo que vos planteaste puntualmente, que es lo de la ditela. Bueno, en todos los países del mundo la tasa de interés se define con una periodicidad que es mayor al mes. Hay algunos países que tienen 12 decisiones por año, lo que es más común es que uno tiene 8 decisiones por año, es decir, que uno pasa más de un mes hasta que cambia la decisión de tasa. ¿Por qué es eso? A ver, ¿por qué hace todo el mundo eso? Porque uno no está mirando cada número que sale cada semana y uno moviendo la tasa en función de cada indicador que sale puntualmente en un número, porque el mundo es complejo y los números son... nosotros, por ejemplo, en términos de la inflación núcleo, tenemos muy buenas noticias en noviembre. Entonces, ahora los desarrollos no son exactamente idénticos en las distintas jurisdicciones que miramos, en los distintos indicadores que miramos, ¿no? Entonces, uno lo que tiene que hacer es tener una visión del proceso, el proceso está en línea, hay una serie de indicadores y entonces uno dice, bueno, estos indicadores ¿alcanzan para revertir la decisión o no alcanzan? Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en situación normal, que estuviéramos tomando la decisión de tasas con una periodicidad mayor a un mes, bueno, cuando nos tocara tomar la nueva decisión de tasas, tendríamos la ditela, tendríamos una nueva medición del REM, tendríamos más información y con eso uno hace un cuadro. Debo confesar que este tema de decidir todas las semanas es bastante, sí, en esto tengo que reconocer que estamos bastante como fuera del cuadro general, y entonces genera esto, ¿no? Que pareciera que cada decisión, cada semana tiene que tener consistencia con cada número. Imposible, absolutamente imposible. Lo que tiene que tener coherencia es con el proceso, y ustedes lo que nos tienen que evaluar es esa coherencia, porque la credibilidad nuestra se gana con esa coherencia. Ahora, la coherencia nuestra de la decisión de tasa en noviembre es con el número de inflación de noviembre. Y la coherencia de la decisión nuestra de tasas en octubre es con la inflación de octubre. Y, por supuesto, también con las expectativas. Ni siquiera es que hay que evaluar esto en función de la inflación de un mes puntualmente. Uno mira la experiencia de inflation, de metas de inflación en distintos países. Bueno, hay países que desvían. A veces hay países que dicen, bueno, si yo me desvío de mi meta, me tomo 18 meses para volver a la meta, imagínate. Y acá estamos diciendo, bueno, la decisión tiene que ser consistente con el número que salió esta semana. Entonces me parece que mi respuesta ya específica, fui por los 3 comunicados, ¿no? Porque me parece que hubo bastante ruido y bastantes interpretaciones y no hay nada que sea diferente a lo que hemos venido haciendo básicamente desde marzo. Disculpame que me tomé un poco largo, pero me pareció que valía la pena clarificar esto. Hola, ¿está funcionando? Charlie Devereux, de la agencia Bloomberg. Siguiendo en el mismo tema, creo que en el pasado habías hablado de una meta de la tasa real de entre 4 y 5%, y creo que en las últimas 2 semanas ha estado por debajo de eso. Quería saber si hay una nueva meta, si bajó el rango que ustedes están buscando. No, te repito de nuevo, si vamos a estar computando la tasa de interés real ex post con los datos de cada semana que van cambiando y vamos a tener volatilidad. Yo lo que digo es, vamos a buscar una tasa de interés real positiva, permanente, mientras estemos en el proceso de desinflación, que va a estar en el orden del 4%. Eso es lo que hemos dicho sistemáticamente. Pero si vamos a computar con cada número, el ex post, etcétera, me parece que estamos a un nivel de frecuencia tan alto que al final me parece que termina metiendo más ruido que otra cosa. Repito, por eso en todos los países las decisiones se toman con más
más espaciosidad, porque si no, no se puede tener esta discusión todas las semanas, porque repito, me parece que simplemente da demasiado para la discusión cuando acá hay un proceso que se ve y entonces en función de eso se toma una decisión. Es probable que en algún momento del año que viene vayamos convergiendo a medida que el nivel de desinflación se vaya profundizando hacia decisiones más espaciadas, ¿no? ¿Pregunta más? Cecilia. Hola, ¿qué tal? Eugenia Baliño, de Diario BAE. Yo tengo una pregunta sobre el IEF. En los últimos balances trimestrales de los bancos, muchos mencionaban el tema de que habían tenido una caída en la rentabilidad por el tema de la suba de los encajes que se dio en junio y que se aplicó en junio y en julio. Teniendo en cuenta eso y los números que mostraron con los ratios de liquidez, los ratios de solvencia, ¿están pensando en volver a bajar los encajes? La verdad que no está en la discusión en este momento. La verdad que no está en la discusión en este momento. No. Usar el micrófono para que todo el mundo te pueda escuchar bien. Bueno, quería volver un poquitito a lo de la tasa de interés y te quería pedir una reflexión sobre el tema, pensando en que diciembre estacionalmente es tradicionalmente un mes que tiene inflación más alta que noviembre y muchas veces que octubre también, ¿no? Este octubre fue particular. En ese proceso y en ese ciclo, ¿podría sorprendernos o no debería sorprendernos si en algún momento de esas semanas tenemos también la tasa de interés de las LEBAC subiendo? Bueno, yo ya le voy a pasar a Demián a tener otra visión. Complemento. Bueno, primero la verdad que no, el tema de la estacionalidad es una cosa que no se ve tan fuertemente en los datos, así que por ese lado no sé qué datos estás mirando de la estacionalidad, pero creo que se ha generado este tema, la razón por la cual voy un poco más al tema global, que Federico ya lo dijo, pero no es exactamente tu pregunta, pero se ha generado toda una discusión en la prensa y en los medios sobre esto. La verdad que hasta que no, dentro de las herramientas del Banco Central, tengamos una máquina del tiempo que nos permita en noviembre actuar sobre octubre y en diciembre actuar sobre noviembre y así, las tasas de interés que ponemos no solamente miran hacia el futuro, sino que además miran hacia el futuro que no es tan absolutamente inmediato. No es que fíjense que primero la causalidad va para adelante, número uno. Así que mirar en noviembre para octubre, no. E incluso mirar las tasas de interés hoy para cambiar la dinámica de precios de 2 semanas más adelante, todo eso tampoco tiene demasiado sentido. Fíjate que la dinámica de la política monetaria implica que los cambios en la tasa de interés actúan con un rezago. Y ese rezago, para sentir la potencia completa de los movimientos en tasa de interés, a veces en nuestras estimaciones, por ejemplo, son hasta 6 meses. Con lo cual, hacer cambios por básicamente mediciones de alta frecuencia, tanto como mediciones de inflación esperada, como que justo la estacionalidad de la semana que viene porque subió el precio de algún ítem, hacer cambios en la política monetaria, por eso no tiene mucho sentido, dado que, de vuelta, como expresaba, se sienten estos cambios en política monetaria en las condiciones de liquidez en el mercado financiero a través del tiempo. Entonces, lo que ustedes quieren ver en el Banco Central es una política monetaria con un norte que es mantener una tasa de interés positiva alrededor de estos niveles que estuvimos discutiendo, mirando hacia el futuro, que continúe induciendo el proceso de desinflación que hoy nosotros continuamos viendo, tanto en mediciones de alta frecuencia como en distintos indicadores que sigue el Banco Central. Así que no va a haber un cambio a subir las tasas por diciembre. Bueno, depende que traigan los datos. A menos que haya algo que sí. Depende que traigan los datos. No por esto que decías. Ok, no, yo quería hacer que me parece que es interesante, esta idea de la estacionalidad en los índices de precios. Es muy común escuchar, por ejemplo, marzo es un mes con estacionalidad o diciembre. No hay evidencia, tanto los técnicos del INDEC como los técnicos del Central, cuando miran los datos de inflación, no encuentran evidencia de estacionalidad en el índice de precios mensual. No hay.
Por supuesto, cuando uno baja al tercer nivel o cuarto nivel del índice de precios, de subíndice, sí encuentra estacionalidad. Por ejemplo, la educación en general tiene picos en cierto... Hay estacionalidad de subrubros, pero por algún motivo en Argentina esas estacionalidades se compensan tanto que el índice general no podemos encontrar estacionalidad. La tenés atrás tuyo a la técnica Tamara Burdizo, la técnica del Central, que es la que ha hecho estos análisis. Me parece que es un dato interesante porque está muy instalado esto de que sí hay ciertos rubros que tienen estacionalidad. Ahora, que esos rubros tengan estacionalidad, ¿deviene que el índice general tenga estacionalidad? No, porque claro, justo puede ser que en ese momento hay otros que tienen estacionalidad negativa o lo que fuera, o porque todos los meses hay uno del mismo tamaño que tiene la misma estacionalidad, por lo que fuere. Entonces me parece que eso es como bastante interesante porque... Déjame decirte que también, por ejemplo, entre los consultores y los analistas también se escucha mucho exactamente lo que vos preguntás, no, pero cuando vas a los datos no lo podés encontrar. Entonces, en ese sentido, no vemos que haya nada por eso Demián te contestaba, si pensamos por estacionalidad que vayamos a cambiar algo, a subir las tasas en diciembre, la verdad que no, técnicamente, econométricamente no tendría que existir eso. Que es un poco lo que él te contestó. Una pregunta, Paola Cuaín, del diario Perfil. Tiene que ver con los créditos hipotecarios ajustados por UVA, que tal vez es una de las medidas más palpables, ¿no?, para el público en general. Mencionaba recién que el fondeo de estos créditos también representa un desafío en el corto plazo y que está previsto, en la Ley de Mercado de Capitales, que los bancos puedan emitir ONs atados a UVA. Hasta tanto eso se apruebe, pase por el Congreso y se ponga en marcha ese proceso donde los bancos puedan fondearse a través de este mecanismo. ¿Cuál es la situación de los bancos? ¿Pueden hacer frente hoy a ese fondeo? ¿Cómo lo describiría? Sí. Primero, permitime, hacerte una calificación. Yo creo que lo más palpable que hemos hecho nosotros acá es la baja en la tasa de inflación. Cuando uno mira, como dijimos en el comunicado hace 3 semanas, el promedio de agosto, septiembre, octubre, que tiene sentido promediarlos por el tema de las tarifas, fue 1,2% la inflación mensual, ¿no? Así que creo que no te la podía dejar pasar, discúlpame, pero espero que me lo sepas perdonar. Okay, así que creo que eso es lo más palpable, lo más importante y lo más determinante, porque de ahí sale todo el resto, ¿no? Te cuento... La situación es muy diferente por bancos. Por ejemplo, hay algunos bancos que son muy grandes, que ya tienen un montón de créditos, pero que ven que este activo, que básicamente tiene un valor real constante, es un buen hedge del patrimonio neto y entonces van a seguir dando sin necesidad de apelar a ningún instrumento. Después hay bancos que son o más chicos o más específicos, o donde ya tienen más cartera hipotecaria, entonces están preguntando... o porque tienen menos liquidez, entonces sí tienen que salir a buscar más recursos, etc. Una de las cosas que hemos estado trabajando con ellos, junto con las compañías de seguro y fondos comunes de inversión, es algo que resulta ser parecido a una obligación negociable, pero es medio como que la armada sintética, que son los plazos fijos negociables. Entonces, un banco podría básicamente listar en la Comisión Nacional de Valores plazos fijos que son negociables. En la práctica, es parecido a la emisión de una obligación negociable. Otras alternativas que se estaban pensando, que los propios bancos están pensando, es, por ejemplo, hacer un fondo común de inversión, que los activos que tenga el fondo común de inversión sean plazos fijos, pero ese fondo común de inversión tiene digamos, capacidad de ser cotizante, porque la idea acá es, en un financiamiento de largo plazo, darle liquidez. Entonces, que en el fondo común haya un plazo fijo a 5 años, a 6 años o a 10 años, pero que el instrumento que lo sostiene ese plazo fijo sea un instrumento negociable que tenga liquidez, ¿no? Así que son todas cosas que la verdad que lo venimos trabajando con ellos. Algunas, por ejemplo, el fondo común de inversión no fue una idea nuestra para nada, sí que nos la acercó un banco puntualmente y estamos dando toda la apoyatura para que eso pueda seguir desarrollándose. Sí, Roberto Pico, de la agencia de noticias DIN. Usted comentaba hace un rato que el indicador líder que ustedes leían en septiembre no habría alcanzado el umbral que permitía hablar de o sostener la salida de la recesión. Esto se discutió ayer en la UIA, inclusive hubo algún ministro que llegó a decir que no tenía idea por qué no se salía de la recesión. Quería consultarle, el Banco Central, ¿qué ve
porque las expectativas y lo que decía el REM decía que ya para esta altura se había pegado la vuelta. Entonces, ¿cuál es la interpretación de ustedes a esta demora en la recuperación económica? No, nosotros seguimos siendo sumamente optimistas y en lo que toca a nosotros, que era lo que yo hablaba de la evolución del crédito, ¿no? Entonces mostramos, digamos, números muy sólidos de crecimiento del crédito en el tercer trimestre, tanto en el segmento pesos como en el segmento dólares, ¿no? Así que del lado de lo que es el sector financiero, me parece que están dadas las condiciones para que haya una apoyatura importante a un proceso de recuperación, que me parece que es cuestión de tiempo. Lo dijimos en la última vez que nos juntamos para el índice de política monetaria, que éramos optimistas con el producto y que somos optimistas con la inflación, y me parece que las dos cosas, ¿no? Se están dando, por lo de la inflación quizás de una manera más contundente, pero te hago un comentario que me parece que también es importante tener presente, que es el salario real. Ha empezado a crecer en Argentina en los últimos meses. Así como hemos visto un crecimiento del crédito, el salario real ha empezado a recuperarse en Argentina. Creo que esto también nosotros lo mencionamos la última vez que nos juntamos, con las expectativas de inflación que estaban predichas, más los acuerdos salariales que ya estaban negociados. Había un crecimiento del salario real que se extendía y me parece que eso también va a ser bastante determinante en la recuperación. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias. Como les dije la otra vez, nos volvemos a juntar los que estén el 18 de enero, que es la nueva presentación del informe de política monetaria. Nos toca ahí. La única otra, además de los comunicados semanales y los informes mensuales, ustedes saben, como todos los años, que nosotros el 30 o el 31 de diciembre le entregamos al Congreso nuestro informe de perspectivas y de política monetaria para el año siguiente, así que bueno, para el año nuevo van a tener eso también para analizar, para divertirse. Muchas gracias.